Otro tema relacionado con el balance de materia con reacción es el porcentaje en exceso, el cual nosotros lo vamos a calcular utilizando un % y luego seguido de una E, ¿de acuerdo? Bueno, el porcentaje en exceso se basa en la cantidad del reactivo en exceso por encima de la cantidad requerida. A esto, la cantidad requerida la vamos a conocer como la cantidad teórica. Entonces, regresando, el porcentaje en exceso es la cantidad del reactivo en exceso por encima de la cantidad requerida para reaccionar con todo el reactivo limitante según la reacción química en particular. ¿Esto qué significa respecto a un término matemático? Bueno, esto va a ser la relación entre la cantidad en exceso de reactivo en exceso y la cantidad teórica de reactivo en exceso. Vamos a analizar qué significa la cantidad teórica de reactivo en exceso. Miren, en la expresión anterior, la cantidad teórica de reactivo en exceso se le conoce simplemente como cantidad teórica. No olvidemos que esta es la cantidad requerida teóricamente, aquí hago mucho énfasis, teóricamente para reaccionar con todo el reactivo limitante, según la reacción principal, sin importar el grado de conversión y las reacciones secundarias. Miren, aquí está. La cantidad en exceso de reactivo en exceso no es otra cosa más que la cantidad de reactivo en exceso alimentada menos la cantidad teórica de reactivo en exceso. ¿De acuerdo? Hay que tener muy presente esta parte, que es el reactivo pero en exceso, pero la alimentada. Y esto se va a restar de la cantidad teórica del reactivo en exceso. Entonces, hay que poner atención respecto cuando es alimentada, la cantidad de reactivo en exceso alimentada, a diferencia que la otra es la cantidad teórica. De esa manera, nosotros vamos a conocer la cantidad de exceso que tiene este reactivo. Miren, otra manera de verlo, bueno, aquí pongo, ¿qué significa cantidad? Bueno, cantidad, cuando me refiero a cantidad, esta puede ser masa, moles, flujo molar, flujo másico. ¿De acuerdo? No es propiamente que hablemos nada más de masa o moles, no, también es el flujo molar o el flujo másico, que al final es cuando nosotros, cuando tenemos el flujo molar o el flujo másico, nosotros lo ponemos en función del tiempo para que nos sea más fácil trabajar en masa o en moles. Aquí nada más lo que quiero resaltar es que aquí la cantidad, cuando me refiero a la cantidad en exceso, esta puede ser masa o moles. O también lo podemos ver de otra manera, como lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Miren, también se puede calcular el porcentaje en exceso utilizando la siguiente expresión, en donde R, como vimos anteriormente, R no es otra cosa más que los moles de la molécula presente respecto a su coeficiente estequiométrico. ¿De acuerdo? Entonces, en esta expresión nosotros vemos que para calcular el porcentaje en exceso lo podemos hacer con R del reactivo en exceso menos R el reactivo limitante y dividiéndolo a su vez entre la R del reactivo limitante para multiplicarlo por 100. De esta manera nosotros vamos a conocer el porcentaje en exceso. Bueno, cabe aclarar que esta forma de calcular el porcentaje en exceso no es una forma distinta a la presentada en la ecuación anterior, solamente es una forma particular que se recomienda utilizar cuando el reactivo limitante y el reactivo en exceso se calcula por la forma 2.